Los 30 años de la Convención Nacional Constituyente que terminó ofreciéndonos una nueva constitución en el año 1992 es una oportunidad para conversar con personas que tomaron parte de tal evento singular y que al mismo tiempo desarrollan habitualmente experiencias en el campo del mundo constitucionalista. Lo primero es agradecerles la presencia, muchísimas gracias. ¿Cómo se puede describir en pocos conceptos lo que la Constitución de 1992 significó en ruptura histórica con la dictadura? La Constitución significó, además de los cambios jurídicos y políticos, significó un cambio sentimental para la gente, porque en ese ambiente se creía que a través de una Constitución se podría reconstruir el Paraguay, se podía transformar, se podría hacer un antes y un después. Eso ya se inició en el 89, pero faltaba un elemento jurídico, político fundamental para establecer nuevas metas, nuevas relaciones, y eso era la Constitución. Por eso que fue una Constitución muy debatida, antes, durante y después de la Convención, dentro de la Convención y fuera de la Convención en todos los ámbitos. Entonces, la gente participó, los gremios, hubo muchos proyectos de Constitución completos, desde el primer artículo hasta el último, pero también más de casi un centenar de colaboraciones de personas y de sectores que proponían tal o cual proyecto en temas más específicos. Emilio. Bien, en primer lugar hay que señalar, hay que tener una visión histórica para explicar por qué la fortaleza de esta Constitución. En 1870 se sanciona una Constitución liberal, republicana, pero con un país invadido. O sea, en doctrina un país sin soberanía. El territorio estaba invadido. En 1940 por decreto, pero también Constitución, en mi opinión. En 1967 una Constitución con estado de sitio, con presos políticos, gente torturada. La del 92 es la primera que se da en un ambiente de verdadera libertad política, de amplia tolerancia y donde no hubo proscripciones. Participaron todos los que quisieron participar. Hubo gente como el Partido Comunista que se negó porque quería reconocer su partido, etc. Pero no hubo una sola proscripción. Ahí está la fortaleza de esta Constitución. Porque se dice, Augusto y Eusebio, un placer estar con ustedes, en doctrina que una característica importante de una ley fundamental es su vocación de permanecer, más que las otras leyes. Eso se logró con el 92 por ese ambiente de libertad. ¿Quiénes, un tema, por única vez un tema personal, quiénes eran ustedes hace 30 años, cuando supongo que jóvenes, más jóvenes aún que ahora? Bastante más jóvenes. Venían con el ímpetu de la transición, que era un ímpetu muy importante. ¿Quién era Emilio Camacho hace 30 años y quién era Eusebio? Éramos compañeros de facultad, Facultad de Derecho de la Católica. Fuimos ya militantes, dirigentes del Centro Estudiantes de la Católica. Y en el 92 vamos en la misma lista. Yo era concejal, fuimos constituyentes y en junio concejal y se convoca para diciembre la constituyente, sin tiempo de trabajar casi. Y éramos compañeros políticos y Eusebio tuvo un aporte importante aparte de su persona propia. Él trabajó con un equipo que tuvo el tiempo necesario para preparar un proyecto de constitución. Creo que así fue como decirse. Claro. Y creo que Constitución para Todos adoptó prácticamente sin modificaciones ese proyecto, porque se necesitaba. Y eso éramos, ¿no? Dos personas jóvenes que queríamos construir la democracia en Paraguay y que habíamos militado ya en contra de la dictadura. En tu caso... Sí, y en mi caso sí, muy similar y complemento, ¿verdad? En mi caso yo había trabajado en el sector privado y en el sector público porque era profesor de Derecho Constitucional y obviamente ejercía la profesión, pero en la época de la dictadura ejercer la profesión con la Constitución no era rentable. Entonces yo trabajaba en el sector privado, entonces pasé por empresas exportadoras,
por empresas ganaderas, agrícolas, industriales, comerciales, etcétera, a la par, que me financiaba para estudiar Derecho Constitucional, que era mi hobby, y me dedicaba a la cátedra universitaria y a la investigación. Entonces, la Universidad Católica tuvo una visión muy importante. Por supuesto, es por el influjo de la Iglesia. Uno de los sectores que se preparó y estudió. Bueno, se conformó un grupo multidisciplinario como una especie de mini convención con 12 personas. 2 mujeres que eran feministas, en esa época ya eran feministas y revolucionarias, un indigenista, uno de extracción social, eran todos abogados, profesores, etc. Uno que era muy positivista, muy formalista, 2 hombres de la iglesia que creían firmemente en la doctrina de la iglesia, 2 liberales y 2 que eran intermedios. Y se dio un ambiente de mini constitución para estudiar. Entonces cada uno tenía que dar su parte para tratar de explicar. A mí eso me costó, bueno, a todo el grupo le costó unas 1000 horas de trabajo. Y yo integré un equipo, un subequipo, para pulir y para ordenar. Le dedicamos unas 400 horas más. En síntesis, le dedicamos 1400, 1500 horas. Y salió un libro que decía Proyecto de Constitución, Artículos y Fundamentos. Era el único que se escribió como aporte. Antes de la Constituyente. Antes de la Constituyente. Obviamente, sí. Se editó, creo que los primeros días de enero del 92. Entonces, quieras o no, era un libro de consulta porque tenían los artículos desde el primero hasta el último y también tenía las fuentes de esos artículos y además de las fuentes tenía comentarios por qué tenía que estar allí. Entonces, en 1991-92 yo había salido de una empresa que trabajaba medio tiempo y le dediqué completamente a la Convención Constituyente. Usaste en algún momento la expresión política y no se puede dejar de observar que antes de la Constituyente hubo un pacto, un acuerdo, lo cual es un hecho bastante inédito en la historia política paraguaya. Tan inédito no porque de hecho que antes de la caída de la dictadura ya hubo un acuerdo también, pero en este caso ese pacto facilitó el proceso, ¿les parece? Sí, yo tengo que señalar lo siguiente. Para mí eso fue fundamental, eso es la base de la fortaleza de esta Constitución y también la base de sus debilidades. Pero hay que señalar que los 2 grandes partidos, el Colorado y el Liberal, fueron los que más trabajaron en ese consenso. Nosotros siempre éramos paralelos sistemas o parasistemas, digo Constitución para Todos, pero aportamos. Y algo que yo no sé si usted va a coincidir conmigo, ahí tuvieron importante participación legisladores, colorados y liberales. Campos Cervera, Benítez Florentín, Vasconcelos, por eso que tanto artículo dedicado al Congreso tiene nuestra Constitución. Pero sí, fue un gran pacto político sin que se firme el pacto. El pacto firmado fue la Constitución. Y ahí podemos encontrar otras anécdotas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ese artículo tan largo que prohíbe la elección del presidente hasta el primo segundo, cuñado con cuñado del presidente, que causó el enojo de Rodríguez, era justamente para frenar a un general victorioso. Ese era el temor que tenía. Operado fundamentalmente desde el argañismo. Y apoyamos todos los opositores. Y ese es un punto. Y para compensar eso, lo que a mí me dijeron, eso sí yo negocié, conversé, como líder de bancada de APT, usted era también miembro de la Comisión Redactora, secretario de la Comisión Redactora. Nosotros hablamos y vino un pedido formal para calmar supuestamente a Rodríguez, para calmar que estaba molesto. Y entonces se creó la figura del senador vitalicio, que también tanto debate genera. El ambiente, hubo un pacto fundamental, ¿verdad? Motivado por el golpe de Estado. Rodríguez hizo el golpe de Estado, Stroessner estaba derrocado y el Paraguay cambió completamente ese día ya, con la misma constitución stronista de 1967. Manifestaciones públicas, opinión, prensa, etcétera, etcétera. Ese era el ambiente y un pacto en la cúpula del poder, pero también hay un pacto más amplio en varios sectores, es decir, señores, es el momento para reconstruir el Paraguay, es el momento para tratar de enfilar el Paraguay hacia el futuro.
después de la dictadura. Entonces, un pacto fundamental inicial, porque Rodríguez, si bien es cierto, era un jefe victorioso, que no necesitaba de nadie, que no necesitó de muchas personas para hacer el golpe, pero para que tenga el ropaje democrático necesitaba hacer un pacto político. Y para dar su impronta necesitaba una constitución. Y dentro de ese pacto, porque estaban también sectores disidentes del Partido Colorado, Gualdino Ramón Lovera, Mallorquín, unos cuantos que se incorporaron y se sentaron con Edgar L. Ifrán. Increíble. O sea, eran dos grupos muy importantes, totalmente antagónicos, que estuvieron en su momento juntos, pero a los inicios del gobierno de Stroessner, pero después ya no, estaban exiliados. Entonces hubo un pacto en la Junta de Gobierno también. Y en el Partido Liberal había una ventaja porque estaba Domingo Laíno, que jugó un papel fundamental en la construcción de esto. Y otros líderes más. Claro. Pero el pacto inicial que necesitó el poder, para llamar a una convención constituyente que sea democrática, que sea discutida, ese grupo de los poderes constituidos, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no estuvieron de acuerdo con el producto. Y eso es fundamental y hay que rescatar. Claro, ellos eran los dueños del poder. Elecciones amplias, participación amplia. Pero era un dato muy positivo finalmente. Sí, un dato muy positivo, pero para hacer la continuidad histórica que dijo Emilio con respecto a las constituciones anteriores, esas constituciones venían de un centro de poder, no eran democráticas desde ese punto de vista. Esto podría haber seguido el mismo camino con una democracia más atenuada, pero en la constitución constituyente, los convencionales de todos los sectores dijeron, señores, no. Nosotros vamos a hacer una constitución que nosotros enajenó la propiedad, enajenó la constitución de una propiedad, digamos, sí. Tanto así Augusto, por eso creo que el último artículo de la transitoria o de la Constitución dice queda promulgada de pleno derecho. Sí. Toda ley pues tiene que ser firmada por el Ejecutivo para que se promulgue en el registro oficial. De ahí escribimos, no, que queda promulgada de pleno derecho la 24 al 22 de junio. O sea, cerramos la puerta de la Constitución y eso ya funciona. De la Constitución. Ahora, sí. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Emilio relató que Rodríguez llamó a los colorados, claro, y le convocó en el Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera. Y los generales le dijeron, estamos todos a su favor, estamos a su disposición, disponga, porque se había prohibido la reelección de Rodríguez y de sus familiares y de los otros. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo no le escuché nunca al general Rodríguez manifestar eso. Hay que reconocerlo. Claro. Pero, no obstante, no estaban de acuerdo. Entonces, tenían que ir a jurar la Constitución ante la Convención Constituyente. Eso lo dice la Constitución. Y no fue el presidente de la República, no se fue el presidente del Congreso y tampoco el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y era una buena señal eso. Los presidentes de los tres poderes constituidos no estaban de acuerdo con el producto. ¿Por qué? Porque la Constitución fue un resultado de una discusión democrática y pactada dentro de los mismos representantes. Ahí hay artículos históricos, por ejemplo. Pero justamente quiero llegar a eso, porque la siguiente consulta es, si ustedes tuvieran que escoger tres instituciones, se dice también, ¿no? De aquello que se instituye dentro de un cuerpo constitucional. Si tuvieran que escoger tres puntos resaltantes, digamos, de esta constituyente, ¿cuáles serían para el caso de Emilio y para el caso de Eusebio? Ahora, sí. No, hay varios. Yo quiero rescatar los siguientes artículos. En primer lugar, el presidente de la República es el comandante de las Fuerzas Armadas, cargo que no se delega. Y en Chile tiene limitado el presidente, tiene que nombrar entre los 5 o 6 más antiguos. Lo mismo en Argentina, en Brasil ni hablar. En Paraguay pueden nombrar a quien quiera y todos los otros pasan a retiro, automáticamente. Entonces, ¿y por qué eso está bien? Y porque Stroessner fue presidente y comandante de las Fuerzas Armadas 37 años y había que ejercer poder, para mi visión. En segundo lugar, yo creo que dio enorme atribuciones al Congreso de control y de veto, no tanto de construcción.
El Congreso puede declarar estado de sitio, puede levantar el estado de sitio, el Congreso. El presidente, de estado de excepción. El presidente declara, el Congreso queda automáticamente convocado. Esa es la segunda disposición. Ahí les quiero hacer una consulta. ¿Eso sucedió porque la constituyente estaba muy tomada por congresistas o porque eso estaba bien que fuera así? Estaba bien que fuera así, porque era una necesidad histórica, con la experiencia. Porque desde... Que es lo que nos quejamos siempre, que decimos que tenemos una constitución que es muy parlamentarista y todo lo demás. Bueno, hasta yo pensé en su momento que era una constitución muy parlamentarista. Yo creo que no. En realidad no es para nada. ¿Por qué no es una constitución? No es para nada porque resulta que analicemos de dos puntos de vista para que sea muy fácil. Si uno analizara formalmente una constitución y dice atribuciones del Congreso, puede encontrar allí todas las atribuciones, parece que puede hacer todo. Pero el proceso de toma de decisiones entre senadores y diputados con representación de todos los sectores hace muy difícil tomar esa decisión. Sin embargo, el Poder Ejecutivo es unipersonal. El Poder Ejecutivo resuelve, tiene ejecutividad. Entonces sus decisiones dependen de él mismo. Firma un decreto y listo. El tema, el Poder Judicial, sí, con la Corte. En cada sala son 3. Con 2 votos ya pueden resolver. Y pueden resolver en el tiempo de acuerdo a la ley procesal, pero también de acuerdo al tiempo. Yo creo que... Estoy hablando desde el comunicador. Yo creo que es parlamentarista, pero desde el acervo cultural, político, histórico paraguayo. ¿Qué les quiero decir? Que para un país que vivió siempre bajo el poder unipersonal, obviamente que una transferencia de poder a una institución como el Congreso es una disrupción así muy, muy potente. Lo que se pretendió fue lo que señala Eusebio. No sé si fragmentar el poder, pero sí fragmentar la construcción del poder. El presidente da el acuerdo para los 9 ministros de la Corte, pero ese nombre viene, no viene del Senado, viene del Consejo de la Magistratura, donde hay una representación corporativa, va al Senado y después. Es decir, no hay ninguna preeminencia clara de un poder. El Congreso puede levantar el estado de sitio, el estado de excepción puede declarar estado de excepción, pero son casos excepcionales. En el día a día sigue siendo el presidente unipersonal el que nombra. Tal vez se puede decir que hay mucha fuerza, por ejemplo, los consejeros de Itaipú, del Banco de Fomento, del Banco Central, que requieran en lo que es el presidente. Pero eso en muchos países es así. El tema es que veníamos no solamente de constituciones no tan autoritarias. Convengamos de que la misma Constitución del 67, antes del golpe, el poder se ejercía de una manera y después del golpe, entre el 89 y el 92, se ejerció de otra manera. Es porque la realidad cambió y eso influye, no solamente lo formal. Pero nuestra larga historia, y eso nosotros, desde la conquista ya venía con el poder militar unipersonal, autocrático. Entonces, ¿qué ocurre? Para el concepto del trabajo ya, en la población, el hablar, el parlar, el discutir mucho, el tratar de consensuar, ya eso no es que se vea muy bien. Ya no se vea bien, discuten, hablan, no trabajan, etc. Por el concepto del trabajo y la formación. Sin embargo, es mucho más fácil cuando alguien ordena, cuando hace algo, pone un poste, una columna, un puente. Que es el polo opuesto al Parlamento. Entonces, nuestra historia se basa en el gobierno, en la gente, con el poder ejecutivo, con el que manda. Claro. Ahora, en el capítulo de cuáles fueron los episodios, para hablar en términos de las plataformas de películas que son tan famosas, ¿cuáles son los episodios favoritos de cada uno de ustedes de esta constituyente? Hablaste ya de un par de ellos, no sé si tenés más. Y Eusebio, me gustaría que algo muy simpático. Cuando se vota pero no solamente por el tema de la anécdota, sino cuáles son las joyitas que de vuestro punto de vista tiene esta constitución. Sí, hay varias más. No solo la comandancia que dije, la presidencia del Senado para los grandes acuerdos. Yo creo que un tema muy importante que se frustra es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una autonomía completa casi, pero en la práctica no hemos desarrollado correctamente. Otro artículo importante de la Constitución es la dignidad humana. Eso está en el preámbulo. Está Dios y después ya la dignidad humana.
Está el artículo 1 y el artículo 46, que tampoco se aplica. Voy a dar un ejemplo polémico, porque quiero decirlo. Es legal desalojar, es legal sin un mandamiento de desalojo, pero es legal desalojar, tirar a una mujer embarazada, tirando en la vía pública a los niños. Ahí no, ahí es la dignidad humana. El Estado tiene que ver cómo se hace. Eso es lo que hay que desarrollar, es decir, el carácter social de nuestra Constitución. Las joyitas desde tu punto de vista de esta Constitución. Bueno, en realidad hay que distinguir, ¿verdad? Desde el punto de vista académico, jurídico, estrictamente, yo le puedo encontrar muchos defectos, muchas incongruencias y puedo encontrar muchas contradicciones. Pero como instrumento, como una carta política constitucional para el país, yo veo de que funcionó adecuadamente en todo este tiempo. Analizado algunos artículos individualmente, uno puede decir hay problemas, pero en realidad uno tiene el deber de analizarlo en su conjunto, porque la Constitución del 92 implicó un cambio radical en la forma de Estado, porque dice Estado social de derecho, sí. No un Estado liberal, no un Estado de derecho simplemente, que no es simple, pero un Estado social de derecho. El respeto a los derechos humanos, o sea, son derechos con nombre y apellido. El tema de la igualdad de oportunidades, por ejemplo. El principio ese de todos los habitantes son iguales ante la ley, que era de hace 200 años, pero eso se vio que en la realidad no es suficiente. Por eso es que se reconoce desigualdades que son injustas. Ejemplo, la posición de las mujeres y la posición de los hombres. Por eso entonces el Estado tiene el deber de promover las políticas para remover esos obstáculos para que las mujeres también alcancen. Sin violar la igualdad. Después vamos a ver un poco por qué nos resulta tan difícil aplicar el capítulo de derechos en materia de la praxis jurídica, digamos. Pero quiero hacer otro juego al respecto de si tuvieran que, si alguien les trae hoy la Constitución 30 años después, les dice Emilio, Eusebio, Ramón, ok, tienen 24 horas para cambiar lo que 30 años después consideran que no está, que es ajustable. ¿Qué capítulos abordaría? Yo haría 3 o 4 cosas. Uno, haría que la Corte la designen el Senado y el Presidente de la República. Primera medida, sacaría el Consejo ahí, el Senado y el Consejo, como es en varios países, como en Argentina, en Estados Unidos, una decisión de alto nivel político. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ordenaría un poquito más, no tanta presencia del Parlamento para dar acuerdos en cargos administrativos. Daría más competencia legislativa. Que te estás hablando de Itaipu, Secretaría, Banco Central, servicio diplomático. Tal vez el presidente no. No, el servicio hay que, sí o sí el presidente tiene que tener el acuerdo. Okay. Y otra cuestión importante, yo creo que el presidente tiene que tener, también hay que aclarar quién defiende al Estado de en las acciones, porque el fiscal representa a la sociedad, es indefenso del Estado. En la acción de inconstitucionalidad nadie le defiende. Son cuestiones muy puntuales, pero mi balance yo resumo con esta. La Constitución resistió. Sí. Hubo juicio político, sí. de todo, pero resistió. Que es lo sí. En la misma dirección. En la misma dirección, lo que ocurre es que muchas instituciones que se consagraron fueron tergiversadas por los personajes que ocuparon los cargos. Ejemplo, Corte Suprema de Justicia. Y empiezo por lo más alto y por lo más polémico. Se resolvió en la Convención Constituyente que todos los jueces, incluidos los miembros de la Corte, que se llaman ministros, no deban tener la estabilidad desde su nombramiento hasta los 75 años, sino que como todos los magistrados tienen que cumplir 2, 3 periodos dependiendo de si ya estuvo antes de la Constitución del 92 o después de la Constitución del 92. ¿Qué hicieron algunos ministros de la Corte desde el 2000 y en adelante? Se declararon inamovibles. Nosotros ya no competimos más, nosotros somos inamovibles hasta los 75 años. Eso es grave, grave, grave. Y perdura hasta ahora. Igual cosa ocurre con los miembros del Superior Tribunal de Justicia Electoral. So pretexto de defender la autonomía judicial, no debemos depender de los poderes políticos, de los partidos, etc. Y aprovechando una crisis política que hubo en su momento, en el 99-2000, entonces dijeron, señores, ahora nosotros nos declaramos inamovibles. Entonces eso impide
una mayor circulación de miembros en la Corte para que mejore la justicia. Porque si la estabilidad de los ministros en la Corte hubiesen mejorado la justicia, no hubiesen estado en esa situación. Hubiera sido muy positivo si los no estabilizados fueran buenos, pero lo malo es cuando los estabilizados malos se estabilicen. Cuando los malos Pero se es más, estabilizan. incluso es muy técnico, pero hay que decirlo. Para hacer esa sentencia, Eusebio, porque la Constitución dice que los magistrados deben concursar, los magistrados, y requieren 2 confirmaciones. Ellos dijeron que no eran magistrados, que eran magistrados sui generis especiales, porque si no tenían que obedecer. ¿Por qué ocurre eso? Por la fragmentación política. Cuando los políticos se pelean entre sí, cuando hay división, crecen los otros poderes. Eso es de manual.